Saludos cordiales a todo el pueblo del Señor, de toda la tierra, a todos los santos del Señor, como siempre, amados. Aquí estamos el primer día de la semana, amado, y que yo deseo, amado, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo no nos falte todos los días hasta el fin del mundo, en estos días malos que están viniendo sobre toda la tierra, amados. Y bueno, pues como siempre, amado, les digo que debemos velar y escudriñar las Escrituras, porque ahí nos parece que está la vida eterna, como dice nuestro Señor Jesucristo. Y amado, pues este siervo del Señor está subiendo videos por las redes sociales, y para que el pueblo del Señor conozca la verdad por medio del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y amado, pues sin más preámbulo, vamos al estudio de hoy, que estamos estudiando un ciclo de estudios de la venida de nuestro Señor Jesucristo, amado, y sería esta ya la parte 23, amado. Y hoy tenemos 3 textos para estudiar lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere revelar, amado. Y entonces, pues en el primer texto, amado, es un texto de Pablo, del apóstol Pablo, donde Pablo habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede buscar el contexto a este texto de 2 Tesalonicenses 2:8, que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Alabado sea el Señor. Y entonces, pues en el verso 8, Pablo habla de que se va a manifestar el inicuo y que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, como dice este texto. Alabado sea el Señor. Y el Espíritu Santo, pues hoy nos va a revelar una vez más, de otra manera, la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo es, ya que de muchas maneras nos ha hablado acerca de esta venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy nos va a hablar de una manera más, de otra forma. Alabado sea el Señor. Y siempre va a estar de acuerdo, sincronizado con los demás estudios. Alabado sea el Señor, porque es el mismo Espíritu. La palabra de Dios no tiene contradicción, es perfecta y nos habla de muchas maneras, pero nos da la misma interpretación, amado. Y nosotros hemos hablado que Jesús está viniendo, alabado sea el Señor, está viniendo y está salvando a su pueblo. Hoy vamos a entender que Él está destruyendo toda iniquidad de los hombres. El corazón de su pueblo está destruyendo toda iniquidad, todo hombre de pecado. La Escritura dice aquí exactamente que en la venida del Señor, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué significa, amado, matará con el espíritu de su boca? Es con la palabra de Dios, amado. La palabra de Dios es la espada que usa el Señor, alabado, y sus santos ángeles. Su pueblo, alabado, aquellos que están facultados para juzgar, amado, lo que usan es la palabra de Dios. Juzgan con la palabra de Dios, con justo juicio. Y esto es lo que está diciendo aquí el Señor, que la iniquidad es algo espiritual, amado. Es espiritual, y por eso debe ser muerto con el Espíritu, con la palabra de Dios y con la revelación, con el destruirá con el resplandor de su venida. Es con revelación, amado, con la revelación de la verdad, con la luz de Cristo, toda iniquidad, que la iniquidad es tiniebla. La iniquidad se manifiesta con tiniebla, con oscuridad, con engaño, con mentira, y solamente es destruido con revelación de la verdad. Y por eso es que en la venida de Jesús, amado, hemos estado hablando que el Señor con voz de mando
Que desde el principio el Señor mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y esto es lo que está sucediendo en el nuevo pacto, amado. Ya hemos estudiado que Jesús es la luz del mundo. Y Él mandó a que sus discípulos sean luz del mundo. Y su pueblo, sus escogidos, sean luz del mundo. ¿Qué está significando esto, amado? Que para que con la revelación, con el resplandor de la llegada de Jesús a toda la tierra con sus santos apóstoles y escogidos, sus santos ángeles, amado Señor Jesucristo, alabado sea Dios. Amado, que el Señor envió a todo su pueblo, a sus escogidos, para que sean luz en el mundo y Él estará con ellos. Quiere decir que ahí va a ser el poder de Dios, ahí va el resplandor, la revelación que destruye a toda iniquidad. Esto es lo que está queriendo decir el Espíritu Santo hoy, amado, que como la venida de Jesús en el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y que ahora está viniendo, amado, está viniendo con sus apóstoles, con sus santos apóstoles, primero y después con sus santos ángeles, con todos aquellos que discípulos de Jesucristo, que son discípulos de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, y haréis discípulos míos, hacéis discípulos míos por toda la tierra. ¿Quiénes? Hombres que llevan el Espíritu de Jesús, hombres que llevan el Espíritu de Dios en su boca, alabado sea el Señor, y llevan la palabra también junto con el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, esta palabra, alabado sea el Señor, es el que mata al inicuo, a toda iniquidad, a todo engaño, a toda mentira. Y también en la revelación. Tres cosas: el Espíritu, la palabra y la revelación, amado. Esto es lo que mata, destruye a toda iniquidad del corazón del pueblo del Señor. Eso es lo que está queriendo decir el Espíritu Santo. Y que también Isaías lo confirma, amado, lo que va a suceder en este tiempo. Mira lo que dice en este pasaje de Isaías. Usted puede leer en el contexto donde dice: una raíz nacerá. Alabado sea, sino que, y aquí en el 11:4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y agüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. La vara, la verdad de su boca. La vara, la verdad es una vara, amado. Una vara. ¿Para qué? Para corregir. La verdad corrige, es una vara, disciplina. De su boca, de sus profetas. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí lo dice. El espíritu de sus labios. Amén. Lo que salga del Espíritu Santo por los labios, por la boca de los profetas, dice: matará al impío. Al hombre impío que hay en nuestros corazones, a toda impiedad, al hombre de pecado. Pablo estaba hablando de que se manifestará el hombre de pecado. Dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, primero suceden dos cosas en el pueblo del Señor. Primero, apostasía. ¿Qué es apostasía? Negar la fe en Jesús, amado. Es decir, la Biblia dice que en los postreros tiempos el Espíritu habla claramente que algunos apostarán de la fe. Que es el pueblo del Señor el único que puede apostar de la fe, amado. No es el mundo no tiene fe en Jesús. ¿Quiénes son los que van a apostar? La cristiandad, el pueblo del Señor, amado, va a negar la fe, van a buscar soluciones humanas para sanidad. Usted entiende lo que le estoy diciendo. Y va a dejar la fe en nuestro sanador, va a olvidarse de que Jesús murió por nosotros en la cruz y por sus llagas somos curados. ¿Me entiende? Y va a poner más fe en las soluciones humanas que en la fe en Jesús. Eso es apostasía. Y es en el pueblo del Señor. Y que también se va a manifestar, amado sea el Señor, según el contexto, a ese texto de Tesalonicenses, dice: se va a manifestar el hombre de pecado. Y un ejemplo de eso tenemos a Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces antes de la resurrección de Jesucristo. Antes que Jesucristo viniera, lo negó 3 veces.
por segunda vez, antes que viniera Jesús por segunda vez, lo negó 3 veces. Y se manifestó el inicuo en el corazón, que Jesús mismo lo dijo: apártate, Satanás. Porque él estaba hablando al corazón de Pedro. Jesús le estaba hablando al corazón de Pedro. Ahí había un inicuo, un hombre de pecado, que era necesario limpiarlo, destruirlo, matarlo con la verdad, con la palabra de Dios, con el poder de Dios, el resplandor de Jesucristo de lo alto. Cuando vino el día de Pentecostés, ahí Pedro, el inicuo de Pedro, que había en el corazón, que lo había negado 3 veces, ahí fue destruido. Ahí murió el Pedro inicuo que estaba en el corazón. Ahí murió, fue destruido. Alabado sea el Señor. También tenemos otro ejemplo, amado, que en Hechos 9:3, nuestro apóstol Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, un hombre inicuo que perseguía a la iglesia, un hombre que creía que estaba bien, un hombre de Dios, un hijo de Dios, ¿entiendes? Era un hombre, un santo de Dios, pero que todavía estaba en la ignorancia. Amén. ¿Y qué hacía? Se estaba manifestando el inicuo en el corazón de Pablo, cuando aquello era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia. Sí, el pueblo del Señor primero va a apostar de la fe y después va a perseguir a sus mismos hermanos, a la iglesia. Este no hizo esto, este no se puso esto no, ¿me entiendes? Y lo va a entregar a nosotros, como dice Jesús. El Padre entregará al Hijo y el Hijo al Padre. Y está hablando a la iglesia. Está hablando. El Padre significa el pastor de la iglesia. Y el pastor, aquel hijo espiritual. Y el Hijo al Padre y el Padre al Hijo. No entiende. Hay que entender lo que Jesús está queriendo decir, amado, en las Escrituras. Espiritualmente, no lo lleves a la carne. No, hay que entender la Biblia del nuevo pacto espiritualmente. Es del Espíritu, el pacto del Espíritu. ¿Me entiendes? Hay cosas literales que se van a manifestar en la gran tribulación. Pero ahora es el pacto del Espíritu. Hay que entender las cosas espiritualmente. Y aquí cuando Pablo está diciendo que el inicuo será destruido, ahora antes de la gran tribulación está hablando algo espiritual. En el pueblo del Señor hay inicuos en el corazón. Hay iniquidad en el corazón. Hay hombre de pecado. Se va a manifestar en la iglesia la apostasía y lo que hay en tu corazón. ¿Entiendes, amado? Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Mira, aquí tienen aquí Saulo de Tarso murió. Murió aquel inicuo. Ya dejó de perseguir a la iglesia. ¿Me estás escuchando? ¿Pero con qué? Con el resplandor de su venida destruyó la iniquidad de Saulo. Y tú, amado, que me estás escuchando, quizás tú digas: no hay iniquidad en mi corazón. Pero es que no te estás dando cuenta. Como Saulo no se daba cuenta hasta que no vino la revelación de Jesús. Hasta que no vino Jesús y el resplandor de luz del cielo que recibió Saulo de Tarso. Un resplandor del cielo le rodeó, dice. Alabado sea el Señor. Y destruyó su iniquidad en su corazón. ¿Me estás escuchando? ¿Y cuándo fue eso? Bueno, pues eso fue poquito después de Pentecostés. Como Pablo fue escogido así, fue sacado de su iniquidad así. Y entonces ahora Pablo, alabado, después del resplandor, ahora sí, ya entendió. ¿Me estás escuchando? Entendió la verdad, recibió. Este resplandor lo llevó para recibir revelaciones del cielo. Un resplandor del cielo.
Pero también ahí, en ese resplandor del cielo, él recibió revelación del cielo, porque él lo dice. Él lo dice en la Biblia, recibió revelaciones del cielo. Y Pablo empezó a escribir revelaciones, visiones y revelaciones. Y empezó a escribir, alabado sea el Señor, de todo aquello que él hacía, era basura. Había estudiado con Gamaliel. Institutos humanos. ¿Me estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está diciendo? Pero todo aquello lo tuvo por basura. Y ahora lo que hacía aquello era convertirlo en un inicuo, persiguiendo a la iglesia. Aquello que recibió en los institutos, en el instituto de Gamaliel, instituto bíblico de Gamaliel, ¿entiendes? Lo que recibió fue basura. ¿Me estás escuchando? Lo que de verdad él recibió después del resplandor, fue lo que lo llevó a él a ser un hombre de Dios, lleno de sabiduría, de entendimiento, de revelación de la palabra de Dios. Pues así, amado, eso es lo que dice el Espíritu Santo. Hemos estudiado que Jesús está viniendo. Está viniendo, amado, y está limpiando de iniquidad a su pueblo. Pero esto es algo espiritual que no se ve con ojos carnales. Pero ya se está viendo, alabado sea el Señor, la venida del Señor. Se está viendo hombres de Dios que están despertando. Hombres de Dios que ya les está llegando el resplandor de la verdad, de la revelación de la verdad. Y están despertando, amado. Están despertando, está muriendo el hombre inicuo, el hombre de pecado de su corazón. Está muriendo, está siendo destruido. ¿Me estás escuchando? Pero esto se va a ver más claro, ya les dije, en la gran tribulación. Literalmente aparecerá un hombre inicuo, obra de Satanás. Pero ya eso va a ser en los últimos 3 años y medio. Amén. Que no va a ser muerto con espada carnal ni nada, va a ser destruido con el resplandor de su venida, con la verdad. Alabado sea el Señor. Amén. El pueblo del Señor que va a despertar, lo va a destruir, amado. Ese ejército grande que dice Apocalipsis es el pueblo del Señor que va a despertar. Un gran ejército que está en Babilonia, que está en el Éufrates, dice que sea liberado los 4 ángeles del Éufrates. Ese es el pueblo del Señor. Eso hay que entenderlo, eso es simbólico, pero ese es el pueblo del Señor que va a despertar. Y va a haber un gran número que solamente va a despertar y va a morir por Cristo. ¿Entiendes? Y ahí es donde el inicuo va a ser destruido completamente. Completo. ¿Por qué? Porque el inicuo se alimenta, vive por el engaño y la mentira. Y ya cuando él no pueda engañar al pueblo de Dios, ya va a morir. Va a morir porque él se alimenta de la mentira, del engaño. Y ahora se está alimentando el inicuo, se está alimentando, por eso dice que el misterio de iniquidad ya está en acción, de engaño, el misterio de engaño, de mentira, y se está alimentando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está cediendo a sus engaños. Pero el resplandor, la revelación de la verdad, es la que está destruyendo toda impiedad de los hombres, todo engaño, toda mentira. ¿Entiendes? Y esto es lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Despierta, hermano, despierta. Yo deseo que el resplandor de luz de la venida del Señor Jesucristo llene tu vida con su poder, su gloria, con la revelación de la verdad. Y el hombre inicuo que hay en el pueblo del Señor, de la ignorancia, se ha despertado. Ese es mi deseo, esa es mi oración, amado.
y puedas escapar de alimentar más a ese inicuo, y puedas también participar en el resplandor de Jesús, porque Pablo recibió el resplandor, pero participó como luz en el mundo, como resplandor. De ese resplandor de revelación empezó a llevar las revelaciones. Quiere decir que está llevando el resplandor de Jesús a toda la tierra. Y esto es lo que hace que el pueblo del Señor sea salvo, sea limpio de sus corazones. Alabado sea el Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros siempre, amado. Es mi mayor deseo. Alabado sea Dios. Pues, amado, sin más, pues esto es lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Yo deseo que entendamos, amado, y que la luz de Cristo, el resplandor de Jesús, nos alumbre cada día más, y podéis conocer la verdad, y la verdad nos hará libre. Alabado sea el Señor. Eso es lo que dice la Biblia, amado, y que Dios los bendiga, amado. Amén, amén.